este vídeo vamos a resolver el ejercicio A3 correspondiente al modelo del curso 2021-2022 de la asignatura de Matemáticas 2. Veamos el enunciado. Si es la primera vez que te enfrentas al ejercicio, es buena idea que pauses el vídeo y sigas las recomendaciones. Si no es el caso, adelante. Empecemos por el apartado A. En primer lugar, nos piden las coordenadas del punto de impacto. Hagamos un esquema de la situación. La superficie del planeta va a venir modelada por el plano pi. La trayectoria de la sonda es rectilínea, pasando por los puntos P y Q. Esta trayectoria la vamos a modelar mediante la ecuación de una recta. En esencia, el punto de impacto es la intersección entre la recta que representa la trayectoria y el plano que representa la superficie del planeta. La ecuación del plano ya la tenemos. Necesitamos entonces la ecuación de la recta. Recuerda que para obtener la ecuación de una recta únicamente necesitamos un punto de la recta y un vector director. Puntos tenemos dos, P y Q. Cualquiera de ellos nos sirve y el vector PQ que forman los puntos P y Q nos sirve como vector director de la recta. Hallemos el vector PQ, que es el vector director de la recta. Para hallar PQ, simplemente hay que restar las coordenadas de Q y de P. Ya tenemos punto y vector director de la recta. Vamos a hallar su ecuación. Para ello, vamos a utilizar las ecuaciones paramétricas de la recta. Recuerda que en las ecuaciones paramétricas de la recta, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas del punto que elijas, y vx, vi y vz las componentes del vector director. Lambda es el parámetro que permite hallar los infinitos puntos de la recta. De los dos puntos que tenemos, P y Q, voy a elegir el punto P, que tiene por coordenadas 1, 0, 2. Es decir, x sub 0 es igual a 1, y sub 0 igual a 0, y z sub 0 igual a 2. El vector director tiene por componentes vx2, vi igual a 1 y vz igual a menos 2. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores, obtenemos las ecuaciones paramétricas de nuestra recta. Una vez que tenemos las ecuaciones de la recta y el plano, pasamos a hallar el punto de intersección. Para ello, hay que tener en cuenta que el punto de intersección debe verificar tanto la ecuación del plano como la de la recta, ya que pertenece a ambos. El proceso es sencillo. Hay que seguir los siguientes pasos. Primero, cogemos un punto genérico de la recta. Segundo, lo sustituimos en la ecuación del plano. Tercero, despejamos lambda. Cuarto, sustituimos lambda en la ecuación de la recta y obtenemos el punto de intersección. Empecemos por el primer paso. En la ecuación del plano, sustituimos la x, la y y la z por las coordenadas genéricas de la recta, es decir, por x igual a 1 más 2 lambda, y igual a lambda y z igual a 2 menos 2 lambda. Operamos convenientemente y despejamos lambda. Ahora
sustituimos lambda en la ecuación de la recta, operamos y obtenemos el punto de intersección. El punto de intersección pedido es el 23, 11, menos 20. Veamos ahora la segunda parte del apartado A. Nuestro esquema sigue siendo el mismo de antes, pero nuestro objetivo es hallar el coseno del ángulo que forma el vector normal del plano con la recta. El vector normal de un plano es un vector perpendicular al plano que viene dado por los coeficientes a, b y c del plano y que se suele representar por la letra n minúscula. En el caso que nos ocupa, el vector tiene por componentes 2, menos 1, 2. Tengamos ahora en cuenta una cosa. Hallar el ángulo entre dos rectas, entre un vector y una recta, o entre dos vectores es el mismo tipo de problema. Y este problema es hallar el ángulo entre dos vectores. Si tenemos dos rectas, hallamos el ángulo entre sus correspondientes vectores directores. Y si tenemos un vector y una recta, se halla el ángulo formado por el vector y el vector director de la recta. Recuerda que para hallar el ángulo entre dos vectores, o el coseno del ángulo, se suele utilizar el producto escalar de vectores. Partiendo de la definición del producto escalar, se puede despejar fácilmente el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora simplemente hay que tener en cuenta que cuando nos piden el ángulo entre dos vectores, por regla general se refieren al ángulo agudo que forman. Para hallar este ángulo, se toma el valor absoluto del producto escalar. Tenemos que hallar el coseno del ángulo que forman el vector normal del plano y la recta, o lo que es lo mismo, el coseno del ángulo entre el vector normal y el vector director de la recta. El vector normal lo hemos hallado a partir de la ecuación del plano, y el vector director lo tenemos hallado de antes. Particularizando la expresión del coseno del ángulo para el caso que nos ocupa, obtenemos la siguiente expresión. Sustituyendo los valores y operando, se obtiene el valor para el coseno del ángulo. Recuerda de teoría cómo se hace un producto escalar y fíjate en el papel del valor absoluto. Pasemos al apartado B del ejercicio. En este apartado nos piden las coordenadas del punto que está a una distancia 1 de la superficie del planeta. En este punto sonaría la alarma de proximidad para evitar la colisión. Recuerda que la distancia entre punto y plano se mide verticalmente. Vamos a denominar a este punto P1. Desde el punto de vista del responsable del lanzamiento de la sonda, solo interesa el punto P1, que es el que evita la colisión. Pero en realidad tendríamos dos puntos a distancia 1. Uno por encima de la superficie del planeta y que hemos llamado P1, y otro por debajo de la superficie que vamos a denominar P2. Es decir, al resolver matemáticamente el problema, nos saldrán dos puntos como solución y tendremos que elegir el correcto, ya que el enunciado nos pide el que está por encima de la superficie del planeta y que nosotros hemos denominado P1. Para resolver este problema,
vamos a utilizar la fórmula de la distancia punto plano. En esta fórmula, el punto lo representamos por las coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0, y el plano por su ecuación habitual ax más bi más cz más d igual a 0. Fíjate en el valor absoluto del numerador. Como lo que nos piden son las coordenadas del punto, tendremos que proceder como en el apartado anterior y utilizar coordenadas genéricas de la recta, es decir, en función de lambda. Así, donde ponga x sub 0, pondremos 1 más 2 lambda, en y sub 0 lambda y en z sub 0 2 menos 2 lambda. A, B, C y D los obtenemos de la ecuación del plano que modela la superficie del planeta. Operando, obtenemos que la distancia punto plano es el valor absoluto de 11 menos lambda partido de 3. Hemos obtenido que la distancia punto plano es el valor absoluto de 11 menos lambda partido de 3. Por otra parte, el enunciado nos dice que esta distancia es 1. Así que teniendo en cuenta ambos resultados, llegamos a la siguiente ecuación en valor absoluto. Al ser una ecuación en valor absoluto, vamos a tener dos posibilidades que nos van a llevar a dos valores de lambda y por lo tanto a dos puntos. Quizás deba repasar aquí las ecuaciones con valor absoluto. Para hallar los puntos correspondientes a cada uno de los valores de lambda, vamos a sustituir lambda en las ecuaciones paramétricas de la recta. Empecemos por lambda igual a 8. Procedamos de igual manera con lambda igual a 14. Para lambda igual a 8 hemos obtenido el punto 17,8 menos 14 y para lambda igual a 14 el punto 29,14 menos 26. Ahora bien, ¿cuál de estos puntos es el que buscamos? Porque de un vistazo es imposible saber cuál es el punto que está sobre la superficie del planeta. Hay diversas formas de obtener el punto que buscamos, pero aquí solo vamos a tratar dos. Una está basada en el análisis de los valores de lambda y la otra en el signo que toma la ecuación del plano al sustituir en ella puntos de uno y otro lado del plano. Veamos estos métodos. El método es sencillo. El punto P, debido a que es el que hemos escogido para hallar las ecuaciones paramétricas de la recta, tiene como valor de lambda 0. El punto de intersección hemos visto que tenía un valor de lambda igual a 11. Ocurre que cualquier punto de la recta entre P y el punto de intersección tiene que tener un valor de lambda comprendido entre 0 y 11. Como el punto que buscamos está comprendido entre P y el punto de intersección, está claro que su valor de lambda tiene que estar comprendido entre 0 y 11. Por lo tanto, de los dos puntos anteriormente obtenidos, el que tiene lambda igual a 8 es la solución. Así, el punto buscado es el 17,8 menos 14. Este método consiste
En el análisis del signo de la ecuación del plano, al sustituir en dicha ecuación un punto, un plano en el espacio, divide a este en dos zonas, que podemos denominar zona 1, zona 2, arriba, abajo, izquierda, derecha, como queramos. Todos los puntos del plano verifican su ecuación y, por lo tanto, al sustituir cualquiera de ellos en la ecuación, dará 0. Si sustituimos un punto de cualquiera de las dos zonas en la ecuación del plano, obtendremos un número positivo o negativo. A priori, no sabemos qué zona va a ser la positiva y cuál la negativa, pero sí sabemos que si un punto de una zona se sustituye en la ecuación del plano y da positivo, todos los puntos de esa zona darán positivo, y lo mismo en el caso negativo. Es decir, todos los puntos de una misma zona tienen el mismo signo. Basta entonces tener un punto de una de las zonas para saber el signo de las dos zonas, ya que si una zona es positiva, la otra es negativa. En el caso que nos ocupa, el punto que buscamos está por encima de la superficie del planeta. En esa zona tenemos dos puntos, P y Q, y cualquiera de ellos sirve para determinar el signo de la zona. Vamos a coger P y a sustituirlo en la ecuación del plano para ver el signo. Como vemos, al sustituir el punto P en la ecuación del plano nos da un número positivo, así que el punto que buscamos también daría positivo al sustituirlo en la ecuación del plano. Ya sabemos que la solución es el punto 17,8 menos 14, pero vamos a sustituir el otro punto para que veamos que no es la solución que buscamos. Al sustituir el punto 29,14 menos 26 nos da un número negativo, lo que quiere decir que ese punto está por debajo de la superficie del planeta y no es el que buscamos. Sustituyendo ahora el punto 17,8 menos 14, vemos que da un número positivo, confirmando que es el punto que necesitamos.